Señor global. Tasa de caída del 100%. 1580, 1591. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. 1580. En lo alto de un palacio escarlata había un trono escarlata. En el trono había un dios espíritu escarlata que era completamente rojo sangre. Sostenía un tenedor de sangre y emitía una presión aterradora. Él era el líder de las fuerzas del campamento escarlata estacionadas en el campo de batalla del vacío definitivo. Su estatus en el campamento escarlata no era inferior al del Señor de los 10.000 males en absoluto. Además, al igual que el Señor de los 10.000 males y Zhou Zhou, él era uno de los sucesores del Señor Supremo Carmesí. N/Bel/Bindopceon. Él se llamaba Becky. Su título de espíritu divino era el Dios Supremo de la Sangre, y su fuerza estaba al nivel de la fuerza de voluntad suprema. En ese momento, él estaba escuchando el informe de sus subordinados. ¿Es este nuevo rey de la gente común realmente tan capaz? Él murmuró para sí mismo después de escuchar eso. Él cayó en profundos pensamientos. Cuando los espíritus divinos escarlatas que lo rodeaban vieron esto, nadie se atrevió a perturbar sus pensamientos. Pronto, él miró hacia arriba. Karel, dijo Becky. Silbido. Una figura blanca plateada apareció de la nada en el pasillo. Él, le dijo respetuosamente a Becky, comandante de la legión del ejército del dios de la sangre. Karel saluda a su majestad. Karel, prepara al ejército. Mañana llevaremos al ejército al reino místico del vacío celestial para visitar a ese rey de la gente común, dijo Becky. Sí, su majestad. Karel se sorprendió un poco al escuchar eso, pero él asintió respetuosamente. Becky asintió y dijo con una sonrisa. Aprovecharemos la oportunidad para interferir ya que el reino de la gente común tiene la capacidad de cambiar la situación de todo el campo de batalla del vacío definitivo. Estos espíritus divinos del vacío supremo también pueden transformarse en espíritus divinos escarlata después de morir. No podemos dejar pasar esta gran oportunidad. Tengamos una parte de su botín. Mientras prestemos atención y nos retiremos a tiempo cuando el emperador del vacío envíe expertos para destruir la realeza del pueblo común, no habrá muchos problemas. Karel también sonrió. Así que eso era lo que pensaba su majestad. En ese caso, ese rey del pueblo común podría no estar muy dispuesto. Karel sonrió. Él no estaría dispuesto. Becky sonrió y se burló. No me importa si él está dispuesto. Un joven humano que todavía no tiene experiencia. Maté a innumerables personas cuando el comandante y yo lideramos el ejército para atacar los innumerables mundos y el alto continente hace 10.000 años. Incluso el señor de los 10.000 males tiene que ser educado delante de mí. ¿Quién carajo es él? Si él no está dispuesto, lo golpearemos hasta que él esté dispuesto. Hay que tener cuidado. Vamos a ayudar mañana solo en teoría, pero cuando se trata de una guerra, no hay que llevar a nuestros soldados a luchar hasta la muerte. Nuestros soldados son valiosos. Dejemos que sus soldados ataquen primero. Nosotros los seguiremos y seremos unos matones. Luego, podremos ser más ágiles cuando recojamos el botín después de la guerra, dijo Becky. Lo entiendo. No es la primera vez que hago algo así. Prometo que no decepcionaré a su majestad, dijo Karel. Becky asintió. Después de que las dos deidades discutieran un rato, Karel se fue mientras Becky se dirigía hacia el fondo del salón. Pronto, se oyeron voces coquetas desde el fondo del salón. Y, en el palacio sagrado de la reencarnación de la capital divina del sol ardiente. En el palacio sagrado de la reencarnación, Zhou Zhou estaba mirando el informe de guerra frente a él. Bajo los esfuerzos combinados del ejército del reino divino del sol ardiente y el ejército en el campo de batalla del vacío definitivo, el reino divino del sol ardiente había eliminado un total de 304 facciones de señores del reino divino de nivel principiante, 182 facciones de señores del reino divino de grado intermedio, 113 facciones de señores del reino divino de nivel alto y 31 facciones de señores de nivel supremo. Además, Zhou Figut y el Señor de los 10.000 males habían eliminado a los enemigos en los 3 reinos místicos del vacío en el campo de batalla del vacío definitivo. Un total de más de 1000 enemigos de la gente de razas extranjeras en las unidades capitales, más de 60.000 millones de espíritus de Dios, más de 2.000 millones de dioses verdaderos de la gente de razas extranjeras, más de 50.000 dioses maestros de la gente de razas extranjeras y 31 dioses supremos de la gente de razas extranjeras fueron eliminados. Después de las estadísticas.
El reino divino del sol ardiente había obtenido un total de 20 millones de núcleos de niebla de varios niveles, cristales de origen, libros de habilidades, equipos y materiales básicos de las unidades capitales hoy. 8, 1, 2, 3, 2, 9, 7, 1, 9, 7, 2, 1, 7, 3, 9, 2 fragmentos de cristal de talento de señor de nivel bronce verde. 6.122.381 esferas de talento de nivel legendario y de nivel inferior. Una gran cantidad de fragmentos de cristal de talento de lore de otros niveles. También estaban 1011 unidades capitales, 2.000.361.736.420 millones de unidades de cristales divinos desde el nivel de deidad de nivel bajo hasta el nivel de deidad de nivel alto. 223.918.742.333 auténticos cristales divinos de nivel Dios. 186.238.712.381 cristales divinos de nivel Dios Maestro. 20.717.126 cristales divinos del Dios Supremo de grado 1 a grado 3. 3 unidades capitales. 3,719.717.171.870.000 artefactos divinos de nivel deidad de nivel bajo a alto. 6, 123.870.000 artefactos divinos de nivel Dios verdadero. 3, 811.763 artefactos divinos de nivel Dios Maestro. 59,711 artefactos divinos de Dios Supremo. Había alrededor de 3 unidades capitales, 1,923 billones y 7,618 fragmentos de chispa divina, hierbas de nivel Dios, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros en las 3 unidades capitales. 1.231.000.028,12.009.012 Maestro Dios Tier, hierbas Dios Tier, ingredientes Dios Tier, minerales Dios Tier, planos Dios Tier y otros tesoros. 3.221.826 hierbas de nivel Dios Supremo, ingredientes de nivel Dios, minerales de nivel Dios, planos de nivel Dios y otros tesoros. En términos de incitar a la deserción, Zhou Figut había inducido un total de 36, 422, 489, 761 espíritus de Dios del vacío supremo ordinarios, 1, 085, 768, 731 dioses verdaderos del vacío supremo, 18,000 dioses maestros del vacío supremo y 11 dioses supremos del vacío supremo a través del Hijo del Destino en la ciudad principal de la llama de Loto. Además, los señores de la Alianza Estelar también tenían 312 soldados de unidades capitales, más de 712 millones de espíritus divinos, más de 300.000 dioses verdaderos y 77 dioses maestros. Al final, en términos del avance de los espíritus de Dios, un total de 29, 133, 213, 283 soldados de grado avanzado de nivel legendario habían sido promovidos a espíritus de Dios de grado elemental de nivel deidad de nivel bajo. También había 418.731 espíritus deidad de grado avanzado de nivel deidad de alto nivel que habían avanzado a espíritus deidad de grado elemental de nivel Dios verdadero. Otros 1112 dioses verdaderos de primer nivel de la raza humana y 1847 dioses verdaderos de primer nivel de las personas de razas extranjeras sintieron su cuello de botella de nivel Dios Maestro y solicitaron ingresar al Palacio Sagrado de la Reencarnación para cultivar en reclusión para tratar de abrirse paso hacia el reino de nivel Dios Maestro. Si nada saliera mal, él triunfaría oficialmente mañana. La fuerza militar original de Zhou Zhou era de 6.143 unidades capitales, 7, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 6, 3, 4, 4, 8, 8, 2, 5, 3 soldados, 43.000 millones, 536 millones, 310.000, 50 espíritus de deidad, 756 millones, 323.000, 594 dioses verdaderos, 26.580 dioses maestros y 15 dioses supremos.
Ahora, con la adición de estos expertos en espíritus divinos que habían instigado Incite Defection y los 5 dioses supremos y 15 dioses maestros reclutados del reino místico caótico, la fuerza militar bajo E había alcanzado 6,455 unidades capitales, 8, 235, 197, 321, 271 soldados, 80, 658, 811 espíritus de Dios, 1, 842, 325 niveles de Dios verdadero, 44,657 dioses de la supremacía y 21 dioses supremos. Una sonrisa apareció en el rostro de Zhou Zhou después de leerlo. 6.000 soldados de la unidad capital. 80.000 millones de espíritus divinos. 1, 8.000 millones de dioses verdaderos. 40.000 dioses maestros. 21 dioses supremos. Estas tropas podrían dominar fácilmente una región en los innumerables mundos. Incluso frente a la Suprema Corte Divina del Sol y la Gran Corte Lunar, él era una fuerza que no podía subestimarse. Él incluso podría convertirse en duque. Él negó con la cabeza y luego pensó en otra cosa. Aunque no estoy seguro del número exacto de espíritus deidad que tiene el maestro de los 10.000 males. Pero cuando tenga 100.000 millones de espíritus deidad, 2.000 millones de dioses verdaderos y 100.000 dioses maestros, debería superarlo completamente en términos de cantidad de espíritus dioses. Zhou Zhou murmuró para sí mismo. En cuanto a los dioses supremos, él estimó que él ya debería haber superado el número de dioses supremos que tenía el maestro de los 10.000 males. Si él tuviera más de 20 dioses supremos, él no habría sido tan miserable en el campo de batalla del vacío supremo. Zhou Zhou dejó de pensar en ello. Desde su punto de vista, siempre y cuando no haya accidentes en el futuro, el número de dioses él definitivamente superaría al señor de los 10.000 males en todos los aspectos. Sin embargo, él no menospreció al señor de los 10.000 males por esto. Incluso si su amigo era muy inferior a él en términos del aumento en el número de espíritus divinos, él había servido bajo la voluntad suprema durante demasiado tiempo. Aparte de la voluntad suprema, probablemente nadie sabía cuántas cartas de triunfo en el reino de la voluntad suprema tenía la otra parte. Zhou Zhou sabía muy bien que, aunque él se estaba desarrollando muy rápidamente, en términos de base, él todavía era muy inferior al señor de los 10.000 males. Pero en términos de fundamento, él todavía era muy inferior al señor de los 10.000 males. Él estaba seguro de que cuando él actualizara este talento de señor al talento de señor del reino supremo de la voluntad en el futuro, sería muy simple para él superar al señor de los 10.000 males e incluso al señor del Dharma de primavera y otoño y al castigo celestial del rey Dios en términos de base. Por ejemplo, él le había dado a la voluntad suprema 100.000 artefactos divinos supremos. Aparte de él, ¿quién habría pensado que él obtendría más de 50.000 artefactos divinos supremos solo en la batalla de hoy? Si no ocurriera nada inesperado, después de mañana, él tendría otros 100.000 artefactos divinos supremos. Mirándolo de esta manera y no fue sin razón que la voluntad suprema le tenía envidia por tener tal talento de señor. Cuando él lo viera a sí mismo, él le envidiaría a sí mismo. Justo en ese momento, otro mensaje fue enviado a la terminal personal de Zhou Zhou. Él miró y se dio cuenta de que fue enviado por su avatar principal, Zhou Manage. El contenido del mensaje trataba sobre la recolección de boletos para el Mar del Caos, la recolección de tarifas de viaje transfronterizos y la compra de tesoros divinos del caos. Hubo un total de 55 facciones que vinieron al Mar del Caos hoy para buscar el reino místico caótico para recolectar tesoros divinos caóticos. Las personas que vinieron eran todas facciones de alto nivel de señores del reino divino. Todos querían ingresar al Mar del Caos y buscar el reino místico del caos para obtener el tesoro divino del caos. Zhou Manage tomó la decisión de fijar el precio de la entrada en 100 cristales divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro. Estas facciones solo podían ingresar al Mar del Caos después de pagar la entrada. Él tiene que pagar el precio del boleto nuevamente por cada día extra que él se queda. Él podría obtener un cierto descuento si él quisiera quedarse por mucho tiempo. En cuanto a la tarifa de entrada de 100 cristales divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro, todavía era un precio aceptable para estas facciones de señores del reino divino de alto nivel, especialmente las facciones de señores del reino divino de alto nivel que querían avanzar a un reino de nivel Dios Maestro a pesar de que era un poco caro para las facciones de señores del reino divino ordinarias.
De las 55 facciones de alto nivel del Señor del Reino Divino, 30 pagaron directamente el precio de las entradas por 10 días, y las otras 25 pagaron directamente el precio de las entradas por un mes entero. Ellos todavía obtuvieron 84.000 cristales divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro después del 20% de descuento. Además, Zheng Xuanqi también dijo que el personal del Mar del Caos ya había discutido el uso del poste celestial con las 55 facciones de señores del reino divino de alto nivel. Ellos pagarían una cierta cantidad de cristales divinos para usar la estación del escenario celestial y usarían el mundo de las sombras para viajar a sus respectivos reinos divinos. En este asunto, sorprendentemente las 55 facciones de alto nivel del Señor del Reino Divino estuvieron todas de acuerdo. Zhou Zhou no pudo evitar suspirar. Como era de esperar de una facción de alto nivel de los señores del reino divino, ninguno de ellos tiene cristales divinos deficientes. En cuanto a usar artefactos divinos y cristales divinos para comprar en el reino místico caótico para obtener el tesoro divino caótico, la mayoría de las 55 facciones de señores del reino divino de alto nivel no estuvieron de acuerdo directamente después de escuchar eso. Sin embargo, ellos tampoco lo rechazaron. En cambio, ellos expresaron que ellos lo considerarían seriamente. Ellos acababan de llegar al Mar del Caos. Les llevaría algún tiempo encontrar el reino místico del caos escondido allí. También era un problema si podían derribarlo de manera segura después de encontrarlo. De hecho, no era bueno aceptar ahora. Sin embargo, Zhou Manage mencionó aquí que había una gran posibilidad de que una parte de los señores del reino divino de alto nivel aceptaran su solicitud de transacción. Aunque los tesoros divinos del caos eran buenos, los artefactos divinos y los cristales divinos tampoco eran malos. Deja que Thanatos lidere una parte de los soldados del ejército de defensa de la patria al Mar del Caos para mantener el orden. Para evitar que estas facciones extranjeras de alto nivel del Señor del Reino Divino luchen por el reino místico caótico. Cuando Zhou Zhou vio esto, él inmediatamente le respondió a Zhou Manage. Zhou Manage respondió de inmediato y estuvo de acuerdo. Zhou Zhou extendió su mano derecha y vio las 2 gotas de fuerza de voluntad con las que la voluntad suprema lo había recompensado durante el día aparecer en su mano después de leerla. Él miró la fuente de la voluntad en su mano y comenzó a reflexionar sobre a quién recompensarlos. No parece haber otra opción. Zhou Zhou de repente sonrió. Entonces, él envió a alguien para llamar a Nezario. Pronto, el dragón sagrado abisal, Nezario, apareció frente a él. El Nezario actual ya estaba en el nivel de un dios espiritual de grado avanzado de nivel Dios Maestro. Su cuerpo también se estaba volviendo más grande. Por donde él pasaba, el paisaje circundante cambiaba, como si la voluntad del abismo hubiera descendido. Él, B contra barra JNN. Afortunadamente, el espacio en el templo era lo suficientemente grande y resistente. Incluso si Nezario entrara al templo en su forma completa, no sería un problema. De lo contrario, él tendría que encoger su cuerpo para entrar. Maestro, expresó Nezario con deferencia e intimidad. Aquí tienes. Zhou Zhou agitó su mano con indiferencia y la gota de fuerza de voluntad voló frente a Nezario. Nezario solo echó un vistazo antes de que sus iris de dragón verticales se llenaran inmediatamente de sorpresa. Maestro, esto es demasiado caro. Nezario sabía que su amo lo adoraba, pero él nunca esperó que su amo lo amara tanto. Un tesoro tan precioso le fue entregado a él. ¿No lo necesitaría su majestad? Él se sintió conmovido. Él sabía que aunque él era bastante fuerte ahora, él todavía carecía de lo necesario para seguir a su majestad. El enemigo al que se enfrentaba su majestad ahora ya era una existencia al nivel de un dios supremo después de todo. N/Bel/BJN.com. Cualquier reacción casual de la batalla podría destrozar su cuerpo y alma. En tales circunstancias, claramente ya no era apropiado que él siguiera a su majestad y peleara. Si fuera solo una mascota voladora, el dios dragón de toda la vida sin duda sería más adecuado para Zhou Zhou. Esta era también la razón por la que él podía seguir a su majestad. Su fuerza de combate era promedio, y su apoyo era muy inferior al del dios dragón de toda la vida. Esto provocó que él se encontrara en una posición incómoda. Esto también provocó que Zhou Zhou no hiciera arreglos para que él estuviera a su lado. Él era solo un comandante de la legión en el ejército del dios dragón. Aunque este estatus ya era el de un general superior por debajo de una persona y por encima de decenas de miles de personas. Pero Nezario todavía extrañaba los días en que él luchaba junto a su majestad. Él no esperaba que su majestad todavía pensara en él incluso ahora.
Su Majestad no quería utilizar un tesoro tan bueno y estaba dispuesto a invertirlo en él. El maestro todavía me tiene en su corazón y no solo a esa perra coqueta, el dios dragón de toda vida del universo exterior. Excitación. Nezario estaba muy emocionado. Si te digo que lo tomes, lo tomas. Zhou Zhou sonrió y suspiró. Sin ti, incluso si tu maestro se hubiera levantado, no habría sido tan fácil como antes. Durante ese tiempo, fuiste mi subordinado más confiable y digno de confianza, y mi mascota. Este emperador naturalmente no te olvidará cuando tenga algo bueno. Maestro. Bubu. Aunque Nezario ya estaba en el nivel avanzado de Dios Maestro, él todavía era un pequeño dragón que había nacido por un corto período de tiempo. A pesar de que él había recibido una gran cantidad de herencias de linaje de la raza dragón, él todavía era muy puro y sencillo. Él se conmovió de inmediato cuando él escuchó esto. Vamos, vámonos. Recupéralo y refínalo. Esperaré la buena noticia de que te has convertido en un dios supremo. No te preocupes por la voluntad del abismo. Tu maestro, yo, ya soy el cuarto ejército de reserva del Señor Supremo. Mi estatus no se puede comparar con el del mismo día. Él no te hará daño por mi causa. Zhou Zhou sonrió. Sí, su gracia. Nezario asintió con fuerza y voló lejos. Zhou Zhou miró su espalda mientras él se alejaba volando, sintiéndose un poco emocionado. La voluntad del abismo que más le preocupaba a él en el pasado ya no era un problema ahora que él se había transformado y se había convertido en el cuarto ejército de reserva del Señor Supremo. La crisis de la herencia del dragón sagrado abisal de Nezario desapareció sin dejar rastro sin siquiera negociar. La fuerza y el estatus realmente podrían cambiar muchas cosas. Él ya había tomado medidas para la otra gota de fuerza de voluntad. Y el campo de batalla del vacío definitivo. Zhou Fig y Bai Yun anunciaron que la reunión se levantó cuando ellos llegaron. Zhou Fig detuvo a Bai Yun justo cuando estaba a punto de irse. Cuando los otros generales vieron que solo Bai Yun había quedado atrás, no pudieron evitar sentir envidia, pero ellos no estaban celosos. Esto se debió a que ellos sabían que Bai Yun, el comandante de la Legión del Ejército del Sol Ardiente, fue el primer general veterano en seguir a su majestad. La cantidad de tiempo que había seguido a su majestad era incluso más larga que la del primer ministro Zheng Xuanqi, quien ahora era el primer ministro del Reino Divino del Sol Ardiente. Además, la otra parte también era muy fuerte. Él ya era un dios espiritual de grado avanzado de nivel dios maestro, superado solo por las artes marciales del dios supremo que su majestad había reclutado del mundo exterior. Además, en términos de méritos militares, como comandante de la legión de la primera legión del Reino Divino del Sol Ardiente, nadie podría compararse con Bai Yun en términos de acumulación de méritos militares. Además, Bai Yun era humilde y tenía buenas relaciones con sus súbditos, pero no se unió a ninguna facción. Ella solo era una súbdita absolutamente leal bajo las órdenes de su majestad. Un subordinado de nivel superior con una fuerza de primer nivel, alto estatus, primero en méritos militares, una buena relación con su majestad y, al mismo tiempo, no formando alianzas, Bai Yun, que poseía casi todo tipo de ventajas, se convirtió en el general más confiable al lado de su majestad. La mayoría de los ministros de todo el Reino Divino del Sol Ardiente estaban convencidos. Hablando de eso, Bai Yun, quien fue abandonada por el general Zhou, llamó a él para que se acercara. Él la miró y sonrió. ¿Cómo va tu cultivo? Su majestad, con la herencia de Dios Supremo de grado 4 que me dio como referencia, ya he alcanzado el límite de un grado avanzado de Dios Maestro. Después de templarme en el mundo real y el palacio sagrado de la reencarnación por un tiempo, debería poder intentar avanzar al nivel de Dios Supremo. Bai Yun dijo respetuosamente y agradecido. Después de que Zhou Zhou obtuvo la herencia de un dios supremo de grado 4, él inmediatamente se la recompensó a Bai Yun. Después de que Bai Yun supo que ella era la primera en obtener la herencia de un dios supremo de grado 4, naturalmente se sintió agradecida con Zhou Zhou. Ella sabía que le debía demasiado a su majestad. Era tanto que nunca podría pagárselo a él y solo podía dedicar su vida a la conquista de su majestad y luego morir. Zhou Fig no sabía lo que estaba pensando Bai Yun. Él le arrojó otra gota de fuerza de voluntad a Bai Yun y dijo, con este tesoro, deberías poder avanzar al reino del Dios Supremo muy rápidamente. Cuando Bai Yun vio la gota de fuerza de voluntad frente a ella y conoció su habilidad, sus pupilas temblaron como las de Nezario. En realidad es un tesoro aumentar la voluntad. Bai Yun se sorprendió. Ella miró a Zhou Fig y estaba a punto de decir algo cuando Zhou Fig agitó su mano para detenerla.
Tienes que convertirte rápidamente en un dios supremo. Actualmente, aunque este emperador tiene 31 dioses supremos bajo él, estos dioses supremos fueron reclutados por este emperador del mundo exterior. No ha nacido ningún dios supremo entre los generales locales bajo este emperador. Eres el general más confiable ante emperador y también el comandante de la legión del ejército de combate principal número 1 del reino divino del sol ardiente. 22:49. Hay que dar ejemplo para convencer a la gente. ¿Está claro? Él recordó. Bai Yun se tragó las palabras que estaba a punto de decir después de escuchar las instrucciones de Zhou Fig. Él asintió con una expresión solemne y prometió solemnemente, definitivamente avanzaré al reino supremo de Dios lo antes posible. Si no puedo avanzar al reino supremo de Dios, estoy dispuesto a verte. No asustes a este emperador con esa escena. Zhou Fig sonrió y dijo. Bai Yun asintió solemnemente. Ir. Deja los asuntos del general Aki Xuantian. Continúa luchando en el campo de batalla del vacío supremo durante el día y regresa al palacio sagrado de la reencarnación en el continente supremo por la noche para cultivar bien y esforzarte por avanzar al reino del Dios supremo lo antes posible. Sí, su majestad. Me voy ahora. Bai Yun asintió. Luego, tomó la gota de fuerza de voluntad con ambas manos solemnemente y se dio la vuelta para irse. Zhou Fig negó con la cabeza y se rió. Entonces, él murmuró para sí mismo, esperemos que todo vaya bien. El Dios Supremo era diferente de los demás. No se podía alcanzar solo porque uno tuviera suficiente potencial. Después de todo, el grado avanzado de Dios Maestro era actualmente el límite del potencial de los innumerables mundos. El Dios Supremo necesitaba actitud integral, oportunidades e incluso suerte ilusoria para alcanzarlo. A pesar de que él le había dado a él la herencia de un Dios Supremo de grado 4 y un tesoro precioso como la fuente de la voluntad, era realmente incierto si él podría avanzar al nivel de Dios Supremo. Probablemente haya un 80% de posibilidades. Sin embargo, también existía la posibilidad de fracaso y la probabilidad restante del 20%. Sin embargo, en términos de suerte, con la protección de mi suerte, es poco probable que él falle, ¿verdad? Al pensar en esto, Zhou Fig se sintió aún más tranquilo. En términos de suerte, él confiaba en que en todo el gran cosmos supremo, los únicos que podrían superarlo probablemente eran las reservas de otros señores supremos, el reino supremo de la voluntad y la voluntad suprema. Con la bendición de tal nivel de providencia, él no creía que sus subordinados pudieran tener tan mala suerte. Él se había encontrado con una probabilidad del 20% de fracaso. Pensando en esto, él dejó de pensar y comenzó a cultivar. Y, en la tierra del anochecer, el rey Dios Castigo Celestial estaba mirando hacia la intersección entre su ejército y el ejército del clan ilusionista en un pico cubierto de sangre. La batalla entre los dos bandos fue muy intensa. En un corto período de tiempo, una gran cantidad de espíritus divinos, dioses verdaderos, dioses maestros y, sin embargo, dioses supremos murieron. De repente, se oyó un redoble de tambor detrás de él. Este redoble era muy especial. Incluso en una zona tan especial como la Tierra del Anochecer, podía transmitirse con precisión a los oídos de todos los espíritus divinos que luchaban. El dios Rey Castigo Celestial levantó sus cejas. ¿Fue esta una señal de retirada? Sin las órdenes de I, ¿quién se atrevería a ir más allá de él para dar la orden de retirada? ¿Podría ser I? Él se dio la vuelta y vio a la voluntad suprema sonriéndole a él. Él parecía haber encontrado algo feliz. ¿Qué podría hacer a la voluntad suprema tan feliz? ¿Podrían hacer una nueva existencia del reino de la voluntad suprema en el gran cosmos supremo? El dios Rey Castigo Celestial se sorprendió cuando él vio esto. Aunque el dios Rey Castigo Celestial estaba desconcertado, él todavía se presentó inmediatamente frente a la voluntad suprema y dijo respetuosamente: «Saludos, señor Suprema Voluntad. ¿Cómo está la situación de tu lado?» La voluntad suprema preguntó con una sonrisa. La voluntad suprema estaba realmente de buen humor. El dios Rey Castigo Celestial no pudo evitar pensar de nuevo cuando él vio la sonrisa en el rostro de la voluntad suprema. En el pasado, la voluntad suprema siempre se había mostrado seria cuando él hacía esta pregunta. Él nunca había visto a la voluntad suprema hacer preguntas con una sonrisa. El rey dios del castigo celestial no pensó demasiado en ello y negó con la cabeza honestamente. Sigue siendo igual que antes. No puedo matarlos a todos. Afortunadamente, mi ejército del castigo celestial tampoco es malo. Aún podemos reprimirlos por ahora.
El clan de los ilusionistas se origina a partir de los pensamientos de las formas de vida. De hecho, es difícil matarlos. Solo la verdad puede matar las ilusiones. Pero es una lástima que esta verdad no sea la verdad en nuestro mundo. De lo contrario, todo sería muy sencillo. Dijo la voluntad suprema. Si puedo alcanzar el nivel de fuerza de voluntad y convertirme en una existencia real en el mundo donde se encuentra el clan ilusionista, definitivamente mataré toda la verdad de ilusiones y devolveré la paz eterna a nuestro gran cosmos supremo. En este punto, el dios rey castigo celestial de repente se retractó de su sonrisa y dijo con frialdad. Eso es demasiado lejos. La voluntad suprema asintió cuando él escuchó esto. Luego, él giró su mano derecha y vio aparecer en su mano un anillo mundial de nivel artefacto divino supremo. ¿Sabes qué hay en este anillo mundial? ¿Es un tesoro supremo tratar con la raza ilusoria? Los ojos del dios rey castigo celestial se iluminaron cuando él preguntó. ¿Podrías decir eso? La voluntad suprema lo dijo solemnemente. El dios rey castigo celestial parpadeó. ¿Artefacto divino supremo? Así que lo que... En su nivel, los artefactos divinos supremos todavía eran tesoros cuando él había visto muchos de ellos. No tenían nada de especial. Además, aunque el artefacto divino supremo podía ayudar a los dioses supremos y a las voluntades supremas a lidiar mejor con la invasión de la raza ilusoria, el efecto fue solo mediocre. ¿Por qué la voluntad suprema era tan seria? No era un artefacto de la voluntad sagrada. Anillos mundiales de nivel artefacto divino supremo. El rey dios castigo celestial de repente notó este anillo que contenía un artefacto divino supremo. Él levantó sus cejas y no pudo evitar sorprenderse. Él había visto muchas armas y equipos del dios supremo, pero esta era la primera vez que él había visto el tesoro de almacenamiento del arma del dios supremo. ¿Quién fue tan derrochador como para usar materiales de nivel supremo de Dios para hacer tesoros de almacenamiento? ¿Fue tan extravagante? ¿Adivina cuántos artefactos divinos supremos están contenidos en estos anillos mundiales? La voluntad suprema preguntó con una sonrisa. ¿500 juegos? El dios rey castigo celestial preguntó con valentía. Él consideró que ese número era suficiente. 500 artefactos divinos supremos eran suficientes para que cada uno de los 500 dioses supremos tuviera un artefacto divino supremo, y su fuerza de combate aumentaría enormemente. O podrían dejar directamente que más de 80 dioses supremos tuvieran un conjunto completo de artefactos divinos supremos. Si unieran fuerzas, incluso podrían igualar a un experto en el reino de la voluntad suprema. Si realmente hubiera tantos artefactos divinos supremos, de hecho podrían ser de alguna ayuda para la situación de batalla en la Tierra del Anochecer. Aunque estos clanes ilusionistas podían lograr el efecto de la inmortalidad mediante la resurrección continua, la resurrección también requería tiempo. Mientras ellos mataran lo suficientemente rápido, podrían contener por completo su ofensiva. ¿500 juegos? La voluntad suprema rió suavemente en su corazón. Él no se anduvo con rodeos y dijo directamente. 100.000. 100.000 juegos. ¿Estás hablando de artefactos divinos supremos? El dios rey castigo celestial inmediatamente abrió sus ojos. La voluntad suprema asintió levemente. Entonces, él agitó su mano derecha y vio los anillos del mundo volar hacia el dios rey castigo celestial y flotar frente a él. El dios rey castigo celestial inmediatamente sondeó con el poder de su voluntad. De hecho, él vio los 100.000 artefactos divinos supremos en el interior de un vistazo. Ni uno más, ni uno menos. Todos ellos emitían la luz de las leyes del Dios Supremo, deslumbrando su voluntad. ¿Estoy soñando? Incluso aquellas razas del vacío supremo que son mejores pescando tesoros en el vacío supremo podrían no tener 100.000 artefactos divinos supremos, ¿verdad? El dios rey castigo celestial murmuró para él mismo. Él reflexionó unos segundos y miró la voluntad suprema. Señor voluntad suprema, estos 100.000 artefactos divinos supremos deberían haber sido enviados por mi cuarto hermano, ¿verdad? La voluntad suprema sonrió y asintió. Es realmente mi cuarto hermano mágico y generoso. El dios rey castigo celestial chasqueó su lengua. Entonces, él dejó de hablar. Esto fue porque él no sabía qué decir. Frente a estos 100.000 artefactos divinos supremos, incluso él, el primer ejército de reserva del Señor Supremo, sintió que él no había visto el mundo e incluso era un poco tímido. Esto es como si una persona de clase media que gana 500.000 yuanes al año de repente fuera alcanzada por 10 pequeños objetivos. ¿Quién no se quedaría atónito?
Sin embargo, el dios Rey Castigo Celestial era una persona magnánimo. Él ignoró rápidamente este asunto. Él miró los anillos del mundo en su mano y miró hacia la voluntad suprema. Él dijo de repente emocionado: Señor Voluntad Suprema, son estos 100.000 artefactos divinos supremos todos para mí. Ya quisieras. La Voluntad Suprema puso los ojos en blanco y miró a la otra parte. Hay un total de más de 5.000 dioses supremos y 12 expertos permanentes del reino de la Voluntad Suprema en la Tierra del Anochecer. Incluso si todos ustedes usan artefactos divinos supremos, solo necesitarán 40,000 artefactos divinos supremos como máximo. ¿Por qué necesitan 100,000 artefactos divinos supremos? Entonces, ¿cómo debería la Voluntad Suprema tratar con los artefactos divinos supremos restantes? El Rey Dios Castigo Celestial también sabía que era imposible que su broma se hiciera realidad. Sin embargo, él ya estaba muy satisfecho de poder obtener 40.000 artefactos divinos supremos para los espíritus supremos de Dios en la Tierra del Anochecer. Entonces, él se dio la vuelta y preguntó: planeo dejar 20.000 de los 60.000 artefactos divinos supremos restantes para el campamento del Señor Supremo Carmesí. En cuanto al resto, planeo hacer un viaje al vacío supremo para intercambiar algunos tesoros y herencias con los gobernantes de los otros universos para aumentar nuestra fuerza. La Voluntad Suprema lo dijo solemnemente. El Dios Rey Castigo Celestial frunció el ceño. Él no estaba sorprendido de que la Voluntad Suprema hubiera ido al vacío supremo para intercambiar tesoros con los gobernantes de los otros universos. Como el Señor Supremo que había seguido la Voluntad Suprema por más tiempo, él sabía desde hacía mucho que la Voluntad Suprema estaba haciendo estas cosas. Él incluso ocasionalmente reemplazaba a la Voluntad Suprema para ir a otros grandes cosmos y hacer tratos con los gobernantes de esos grandes cosmos. Lo que hizo que el Rey Dios Castigo Celestial frunciera el ceño fue el hecho de que la Voluntad Suprema le había prestado 10,000 artefactos divinos supremos al Señor Carmesí. Señor Voluntad Suprema, ¿realmente vas a prestárselo al Señor Supremo Carmesí? El Dios Rey Cielo Castigo pidió. N/Bel/Bein.com. La Voluntad Suprema asintió levemente. Aunque el Señor Carmesí y yo tenemos una batalla de leyes y el Gran Dao, aún tenemos que abandonar nuestros rencores pasados y resistir a los enemigos extranjeros. En los últimos 1000 años, el clan ilusionista ha estado atacando nuestros dos universos cada vez con mayor urgencia. Ayudar al Señor Carmesí es ayudarnos a nosotros mismos. Además, solo lo estoy tomando prestado. Todavía se lo estoy prestando al artefacto divino supremo de la otra parte. No voy a perder. Una sonrisa apareció en el rostro de Voluntad Suprema cuando él dijo esto. Claramente, él ya tenía un plan aproximado de cómo prestarle a la otra parte el artefacto divino supremo. Estaba pensando demasiado. El Rey Dios Castigo Celestial asintió y reveló su sonrisa habitual. La Voluntad Suprema no dijo nada más. Él le dio 40.000 artefactos divinos supremos al Dios Rey Castigo Celestial mientras él desaparecía. Después de que el Rey Dios Castigo Celestial vio desaparecer la Voluntad Suprema, él miró el anillo mundial que estaba lleno de 40.000 artefactos divinos supremos y una sonrisa apareció en sus labios. Entonces, él finalmente no pudo evitar reír a carcajadas. Emperador del Trueno. Él ordenó de repente después de que él dejó de sonreír. En el siguiente momento, un general divino del castigo celestial rodeado de rayos purpurados apareció frente a él. El comandante de la legión del ejército del castigo celestial, el emperador del trueno, saluda a su majestad. Él dijo respetuosamente. Reúne a todos los dioses supremos, incluidos esos dioses supremos solitarios, y vengan a nuestro arsenal militar. Díganles que este ser divino tiene grandes beneficios para discutir con ellos. El Dios Rey Castigo Celestial dijo con gran ánimo. Él planeó darles un momento difícil a estos ilusionistas del clan con estos 40.000 artefactos divinos supremos. Sí, su majestad. El emperador del trueno sintió curiosidad, pero él no preguntó más. Él envió inmediatamente a sus subordinados para convocar al Dios Supremo. IN/Bel/BJN.com. Al día siguiente, en la capital divina del Sol Ardiente, dentro del Palacio Sagrado de la Reencarnación. Zhou Zhou estaba sentado con las piernas cruzadas en el futón de comprensión del Dao, comprendiendo las leyes del Señor. Un libro que emitía una noble luz violeta flotaba frente a él. Era el artefacto sagrado de la voluntad, la sagrada escritura del corazón. Además, su pecho emitía una tenue luz blanca. Era el corazón Premier.
El reino de Zhou Zhou aumentó a la velocidad de un cohete con la ayuda de la sagrada escritura del corazón y el corazón premier. En este momento, Zhou Fig abrió lentamente sus ojos. En ese momento, sus ojos se habían convertido en un par de deslumbrantes ojos de dragón dorado. La luz emitida por este par de deslumbrantes ojos de dragón dorado era aún más deslumbrante y noble que el sol. En el siguiente segundo, Zhou Zhou se convirtió en una luz dorada y voló fuera del santuario, cargando hacia el cielo estrellado del reino divino. Después de que la luz dorada se disipó, un dragón divino oriental con 9 patas de dragón y 5 dedos de dragón en cada pata de dragón apareció en el cielo estrellado. Él tenía 90.000 años luz de longitud. Con un ligero movimiento, las estrellas del cielo temblaban. Rugido. Él dejó escapar un rugido de dragón que hizo temblar la tierra. Este rugido de dragón se extendió a todos los seres vivos en los miles de mundos de una manera increíble, especialmente a aquellos seres vivos con el estatus de señores. Se dieron cuenta de que en lo más profundo de sus corazones, apareció la vasta escena de este dragón divino oriental vagando por el mundo. Ellos miraron al dragón dorado de 9 garras y no pudieron evitar sentir reverencia e incluso sumisión. Ellos sintieron que se les erizaba el pelo de nuevo cuando ellos respondieron. ¿Qué le pasaba a él? ¿Por qué él quería someterse al reino del pueblo común sin ningún motivo? Al mismo tiempo este fenómeno no solo afectó a los señores comunes y corrientes de los innumerables mundos. Incluso el señor de los 10.000 males, el señor del Dharma de primavera y otoño y el rey dios del castigo celestial miraron en dirección a la capital divina del sol ardiente con sorpresa. Parece que mi cuarto hermano comprendió otra impresionante habilidad legal. Además, soy un señor. Es normal que tenga la idea de reclutarlo cuando veo a un experto así. Al mismo tiempo la voluntad suprema, que se teletransportaba sin parar en el vacío supremo, pareció sentir algo y miró en cierta dirección detrás de él. Una sonrisa apareció en su rostro. Zhou Zhou miró su cuerpo de dragón divino actual. No esperaba que mi quinta habilidad de ley realmente fusionara toda mi línea de sangre de dragón y la línea de sangre del dios dragón de toda la vida para crear este cuerpo de 95 dios dragón rey supremo. ¡Qué agradable sorpresa! Entonces, él chasqueó su lengua con asombro. Él acababa de abrirse paso y ahora era un dios supremo de grado 1. Y él había confiado en la quinta habilidad de la ley del Señor que él había creado, el 95 Rey Supremo, para actualizar sus leyes a leyes supremas de Dios. Con un pensamiento, la información de la esquilla apareció frente a él. Nombre de la habilidad de la ley. 95 Rey Supremo. Calidad de habilidad de la ley. Dios Supremo de grado 1. Introducción a las habilidades nomológicas. Te encuentras en la cima de todos los lords. Eres el rey de los lords, el supremo absoluto. Cuando te enfrentas a otros lords y son enemigos tuyos, todas las habilidades que utilicen contra ti se debilitarán en un 10%. Hay un 10% de posibilidades de que sean ineficaces. Cuando los sujetos bajo tu mando luchen contigo, su fuerza de combate aumentará en un 100%. Los demás señores tendrán un sentido natural de reverencia e incluso de sumisión cuando se enfrenten a usted. Existe una cierta posibilidad de que la otra parte esté de acuerdo con sus opiniones y pensamientos. Aquellos que son tus enemigos sentirán miedo desde lo más profundo de sus corazones. Solo aquellos con una fuerza de voluntad extremadamente fuerte serán inmunes a este miedo. Puedes transformarte en el Dios Dragón Rey Supremo 95. Tu cuerpo es invencible e indestructible. A menos que todos los soldados bajo tu mando mueran o la diferencia de fuerza entre tú y el otro grupo sea tan grande que no se pueda compensar, definitivamente no morirás. Cuando te transformes en el Dios Dragón Rey Supremo 95 y aparezcas en el campo de batalla, les darás aleatoriamente a tus soldados la bendición suprema para fortalecer sus diversas habilidades. ¡Qué gran 95 Supreme King! Como se esperaba de mi quinta habilidad de la ley del Señor. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. Con esta habilidad de la ley del Señor, si él se encontrara con otros señores en el futuro, serían inferiores a él sin ninguna razón. Además, la habilidad de su avatar del Dios Dragón Rey Supremo 95 también era muy poderosa. Su cuerpo era invencible e inmortal. A menos que todos los soldados bajo mi mando mueran, o la brecha entre mi fuerza y la del otro grupo sea tan grande que no pueda compensarse, definitivamente no moriré. Zhou Zhou sintió que la diferencia de fuerza era demasiado grande. Ni siquiera incluía a los expertos en el reino de la voluntad suprema. En cambio, significaba que uno solo podía romper su cuerpo del dios dragón inmortal cuando se enfrentaba a los expertos en el reino de la voluntad suprema.
Pensando en esto, Zhou Zhou asintió con satisfacción. En cuanto a la bendición suprema, él solo la sabría cuando él la viera en el campo de batalla. Luego, él miró las habilidades legales de los otros 4 señores. En primer lugar, naturalmente, era en el rey en quien él más confiaba. Nombre de la habilidad de la ley. Rey. Calidad de habilidad de la ley. Dios supremo de grado 1. Introducción. Como un verdadero espíritu de Dios en el camino de la ley del Señor, puedes marcar el 50% de los sujetos territoriales y controlar todo lo que tienen, incluyendo apariencia, linaje, habilidades, armas, habilidades de ley e incluso el destino ilusorio. Cuando controlas todo lo que tiene el sujeto marcado, este no tiene por qué sufrir ningún efecto negativo. ¡Ay Dios mío! Zhou Zhou no pudo evitar chasquear la lengua después de leerlo. Después de que la habilidad de la ley del Señor del Rey avanzó al Dios Supremo de grado 1, la cantidad de marcas no cambió, pero podía controlar 5 veces más que todo lo que tenían. Él ahora tenía 31 subordinados del Dios Supremo. En otras palabras, cuando él activó la habilidad de la ley del Dios Supremo de grado 1, Rey, el poder de nivel Dios Supremo que él obtuvo sería el poder combinado de 155 dioses supremos. El poder de 155 dioses supremos combinados. Incluso sin depender del método extremo del grado inferior al supremo, la encarnación del dios dragón rey supremo 95 y la autodestrucción del artefacto divino supremo, probablemente estoy en el reino de la voluntad suprema cuasi, ¿verdad? Zhou Zhou murmuró para él mismo. Cuando Zhou Zhou pensó en su fuerza de combate actual, que también estaba al nivel de voluntad casi suprema, él no pudo evitar sentirse muy feliz. Este no era el poder de combate de una voluntad cuasi suprema obtenida mediante la autodestrucción de un artefacto divino supremo. Era una auténtica batalla de poder de voluntad casi suprema. Naturalmente, ambos no podían compararse. Además, él ya tenía el poder de combate del reino de la voluntad cuasi suprema. Cuando él se convirtiera en un Dios Supremo de grado 2, un reino de Dios Supremo de grado 3, un Dios Supremo de grado 4 e incluso un verdadero poder de combate del reino de la voluntad cuasi suprema, ¿qué nivel alcanzaría su verdadero poder de combate? Comparable al reino supremo de la voluntad. Zhou Zhou lo pensó y sintió que era poco probable. La voluntad suprema y los dioses supremos eran 2 especies completamente diferentes. No se puede lograr mediante la acumulación de cosas. Sin embargo, incluso si él no pudiera compararse con un verdadero experto en el reino supremo de la fuerza de voluntad, no debería ser un problema para él llamarse a él mismo el experto número 1 por debajo del reino supremo de la fuerza de voluntad. Esto fue suficiente para Zhou Zhou por el momento. Luego, él miró las habilidades legales de los otros 3 señores. Después de que la palma estelar de miríadas de métodos alcanzó el nivel de un dios supremo de grado 1, su poder también aumentó enormemente. Después de que la palma estelar de miríadas de métodos alcanzó el nivel de un dios supremo de grado 1, su poder también aumentó enormemente. Este también fue el origen del nombre de su habilidad de ley, uniendo todas las leyes y controlando las estrellas. Después de avanzar a una habilidad de ley de Dios Suprema de grado 1, su poder destructivo aumentó 5 veces. En otras palabras y incluso sin depender del rey para aumentar la fuerza de Zhou Zhou, solo la palma estelar de miríadas de métodos fue suficiente para igualar a un experto en el reino de la fuerza de voluntad casi supremo. Sin embargo, es posible que él no pueda usar un segundo golpe de palma después de usar este. Por lo tanto, él todavía necesitaba el aumento del rey para que él tuviera un poder divino supremo infinito para activar constantemente la palma estelar de los miríadas de métodos. Luego, estaban las 2 habilidades de la ley del Señor, toda la tierra del mundo pertenece al rey y la costa pertenece al rey. Nombre de la técnica de la ley. No hay tierra en el mundo que no sea la tierra del rey. Calidad de habilidad de la ley. Dios Supremo de grado 1. Introducción al poder de la habilidad de la ley. Cuando desatas esta habilidad de la ley, el reino en el que te encuentras será tu dominio de la ley absoluto. No se pueden agregar desventajas negativas a tu cuerpo. Aparte de las existencias por encima del dominio de la voluntad suprema, nadie puede interferir con el funcionamiento de tu dominio de la ley. Cuando activas tu dominio nomológico, puedes aplastar todos los dominios nomológicos del mismo nivel. Incluso los efectos de un dominio de voluntad superior se debilitarán ligeramente. Puedes configurar las reglas de tu dominio en tu dominio nomológico. Puede conservarse de forma temporal o permanente, lo que lo convierte en tu territorio exclusivo temporal o permanente. Puedes tener hasta 100 territorios exclusivos en el nivel Boundless Universe al mismo tiempo.
Puedes hacer que 100 universos ilimitados sean tu territorio todos los días mediante la habilidad de la ley del Señor. Ninguna tierra en el mundo no es la tierra del rey. Después de usarla, no puedes volver a usarla ese día. Y nombre de la habilidad legal. Todas las personas del mundo son súbditos del rey. Calidad de habilidad de la ley. Dios Supremo de grado 1. Introducción al poder de la habilidad de la ley. Cuando activas este dominio de la habilidad de la ley, los seres vivos del dominio se verán afectados por tu dominio y cambiarán silenciosamente sus pensamientos y voluntad. Al final, se convertirán en súbditos que se someterán a ti desde el fondo de sus corazones. Puedes consumir la mitad del poder divino supremo en tu cuerpo y cambiar instantáneamente los pensamientos y la voluntad de las formas de vida en el dominio, convirtiéndolas a todas en súbditos leales a ti. Actualmente, como máximo puedes afectar a las formas de vida por debajo del nivel de Dios Supremo de grado 1. Para los espíritus de Dios en el nivel de Dios Supremo de grado 1, existe un 10% de posibilidades de cambiar con éxito sus pensamientos y voluntad, haciendo que se conviertan en espíritus de Dios leales a ti. Nota 1. El efecto activo de esta habilidad de ley solo se puede usar una vez al día. Nota 2. Esta habilidad de ley no se puede superponer con otros efectos similares. Y, después de leerlo, solo había una palabra en la mente de Zhou Zhou. Poderoso. Era demasiado poderoso. Él sintió que estas dos habilidades de la ley no eran inferiores al rey, la palma estelar de los miríadas de métodos y el recién comprendido Rey Supremo 95. En este mundo, una habilidad de ley de señor como la tierra imperial, como una habilidad de ley de señor de tipo dominio, no solo podría aplastar todas las habilidades de ley del mismo nivel, sino que incluso podría debilitar el dominio de voluntad de los expertos del reino de voluntad suprema de un nivel superior. En este punto, incluso las 4 habilidades de la ley del Señor, el Rey, la palma estelar de los miríadas de métodos, el Rey Supremo de los 95 y el mar de tierra, no pudieron hacerlo. Además, a través de toda la tierra del mundo pertenece al Rey, él podría hacer que 100 universos ilimitados sean sus territorios cada día. Es ridículo pensar en ello. En cuanto a Land of Earth, a Minister of the King, él era simplemente equivalente a una versión mejorada del Hijo del Destino. Sin embargo, hubo un consumo y el rango de efecto solo fue efectivo dentro del dominio. Sin embargo, su efecto fue muy poderoso. Todas las personas del mundo son súbditos del Rey. Aparte de los dioses supremos y los seres más fuertes, las demás formas de vida y los espíritus divinos se convertirían directamente en sus súbditos. Solo pensarlo hacía que él se sintiera ridículo. En el futuro, lo usaré repetidamente con el Hijo del Destino. De esta manera, puedo ahorrar mucha energía todos los días. Zhou Zhou pensó. Él mismo. Al pensar en el hermoso futuro creado a través del reciclaje de la tierra, un ministro del rey y el Hijo del Destino, la sonrisa en sus labios se hizo aún más obvia. Además de convertirse en un Dios Supremo de grado 1, hay una cosa más que no se puede ignorar. Ese es el talento supremo y único del Señor que yo personalmente actualicé después de pasar una noche con 10 de ellos. Zhou Zhou murmuró para sí mismo. Entonces, con un pensamiento, un panel de Lord Talent apareció frente a él. Talento de Señor. Invocación celestial, supremo único. Efecto de talento específico. Cualquier sujeto que invoques desde la puerta de invocación tiene una fuerza mínima de un grado avanzado de nivel épico. Hay un 1% de probabilidad de invocar un sujeto de grado avanzado de nivel legendario. Zhou Zhou asintió con satisfacción después de leerlo. A partir de hoy, el sujeto más débil que él invocaría todos los días sería un sujeto de grado avanzado de nivel épico. Incluso existía la posibilidad de que él pudiera invocar un sujeto de grado avanzado de nivel legendario. No hace falta decir que fue lo primero. Era 2 niveles más alto que la versión originalmente fortalecida de la invocación celestial. Como sujeto de grado avanzado de nivel legendario, este último podría avanzar al nivel de espíritu de Dios con un poco de cuidado. Con este talento supremo único, junto con mis 10 bendiciones sagradas, la bendición del maestro de guerra Dios Terrence, a partir de hoy, una gran cantidad de espíritus divinos nacerán bajo mi mando. Zhou Zhou suspiró. Entonces, él murmuró para sí mismo, aunque ahora puedo crear el talento supremo único del Señor, todavía necesito el fragmento de cristal del talento del Señor o incluso la esfera del talento del Señor. Son como combustible, y yo soy como una máquina que utiliza combustible. Solo con suficiente combustible puedo producir un talento supremo y único de alta calidad. Está bien si no necesito combustible, pero me llevará mucho tiempo crear un talento supremo único. Esto no satisface mis necesidades actuales.
Necesito cada vez más talentos supremos únicos para ayudarme. La mayoría de mis oponentes actuales ya son dioses supremos o incluso existencias de fuerza de voluntad casi suprema después de todo. Solo el talento supremo único puede ayudarme a enfrentarlos. Además, si continúas mejorando tu cuerpo sagrado supremo en el futuro, seguirás necesitando una gran cantidad de fragmentos de cristal de talento de señor o incluso esferas de talento de señor. Si sumamos estos dos factores, se puede decir que la cantidad de fragmentos de cristal de talento de Lord y esferas de talento de Lord que necesito es enorme. El ritmo de recolección de estos dos recursos no se detendrá. Entonces, él no pensó demasiado en ello. Él llegó primero a Ugushin y obtuvo 1000 libros de reclutamiento de soldado del reino de Dios Supremo de las unidades capitales, 1000 libros de reclutamiento de mago sagrado supremo de las unidades capitales, 1000 certificados de cambio de clase de soldado del reino de Dios Supremo de las unidades capitales, 1000 certificados de cambio de clase de mago sagrado supremo de las unidades capitales y otros botines de la madre de la prole escarlata. Luego, él hizo que Wu Xin buscara reclutas de reserva para cambiar su profesión, mientras que él fue directo a la puerta de invocación para reclutar nuevos reclutas. Y, antes de la puerta de invocación, Zhou Zhou miró la alta puerta de invocación frente a él. Por costumbre, él primero llamó a un acorazado eterno de grado avanzado de nivel Dios Maestro. Luego, él arrojó los 2000 libros de reclutamiento de unidades capitales. Finalmente, él gastó 100 cristales divinos de grado elemental de nivel Dios Maestro para reclutar a ellos de una sola vez y dispuso que estuvieran en este acorazado eterno. Entonces él miró hacia allí. Un total de 2000 soldados de grado avanzado de nivel extraordinario de las unidades capitales estaban alineados cuidadosamente en el mundo interior del acorazado eterno. En cuanto a su fuerza, más de 1900 soldados de las unidades capitales eran soldados de grado avanzado de nivel épico. Las docenas restantes de soldados de las unidades capitales eran soldados de grado avanzado de nivel legendario. Zhou Zhou miró a las docenas de soldados de nivel legendario de grado avanzado de las unidades capitales y de repente se dio cuenta de algo. Entre estos soldados de nivel avanzado de nivel legendario, ellos incluían a humanos y otras razas. Los soldados humanos representaban alrededor de 500 billones. La razón por la que había tan pocos soldados humanos era porque cuando él usaba los libros de reclutamiento a través de la puerta de invocación, él solo invocaba humanos. Con el paso del tiempo, casi todos los humanos en los innumerables mundos que él podía invocar aquí fueron invocados por él. Al final, cuando él utilizó los libros de reclutamiento, los soldados convocados comenzaron a aparecer entre la gente de razas extranjeras. Más tarde, hubo cada vez más soldados de la gente de razas extranjeras. Esta situación continuó hasta ahora. Los soldados que él reclutaba todos los días a través de los libros de reclutamiento se habían convertido en su mayoría en soldados de la gente de razas extranjeras, y solo unos pocos eran soldados humanos. Sin embargo, ese no es el punto. Lo más importante es que, siempre que estos soldados humanos vinieran a él a través de la puerta de invocación, poseerían automáticamente el linaje de la raza del dios del sol ardiente. Y ahora, el límite inferior del potencial de la línea de sangre de la raza humana del sol ardiente era el grado intermedio de nivel deidad de nivel bajo. En otras palabras, los 500 billones de humanos de grado avanzado de nivel legendario frente a él solo necesitarían un día o dos para avanzar del grado avanzado de nivel legendario al grado elemental de nivel deidad de nivel bajo y convertirse en verdaderos espíritus de Dios. 500 billones de humanos de grado avanzado de nivel legendario eran equivalentes a 500 billones de espíritus divinos. Incluso la actual caravana misteriosa bajo él no podría compararse con la cantidad de espíritus divinos. En el futuro, cuando la voluntad suprema llegue y vea estos 500 billones de espíritus divinos humanos, probablemente se sorprenderá. Parece que estoy a punto de hacer algo grande. Zhou Zhou de repente se dio cuenta de esto. Más de 500 billones de espíritus divinos aparecieron repentinamente en los innumerables mundos. Incluso si estos espíritus divinos fueran solo espíritus divinos de grado elemental de nivel deidad de nivel bajo. También fue suficiente para sorprender a cualquier facción en los innumerables mundos. Zhou Zhou pensó por un momento y dejó de pensar en ello. Cómo reaccionaron los innumerables mundos dependía de ellos. No es posible que él se preocupe por las reacciones de los miles de mundos y no desee estos 500 billones de espíritus divinos. ¿No sería él un tonto? Como ese era el caso, él tomaría las cosas como vinieran. Se trataba de un espíritu de Dios por el que había intercambiado mi habilidad innata, no que me la habían robado. ¿Qué había que temer de él?
Pensando en esto, él dejó de pensar y consiguió que Zero liderara el ejército de 2000 unidades capitales para buscar a Zhou Martial. Luego, ellos abrieron la interfaz del abismo del dragón original de la puerta de invocación y gastaron 100 cristales divinos de grado elemental de nivel Dios Maestro para invocar a 66.666.600 dragones de sangre pura. Ellos fueron colocados en otra nave nodriza eterna. Entonces, él miró a estos dragones y rápidamente se dio cuenta de que entre estos dragones de sangre pura, había dos que parecían más poderosos que los otros dragones de sangre pura. No era otro que la legendaria raza del dragón. Zhou Zhou no pudo evitar asentir levemente cuando él vio a los dos dragones legendarios. Él había activado otro 10% de posibilidades de invocar dos dragones legendarios. Él miró y uno de los dos dragones legendarios estaba hecho de cristales, y la superficie de cada cristal revelaba vagamente el interior de un mundo diferente. Zhou Zhou buscó los recuerdos heredados de los dragones en su mente y rápidamente supo quién era el dragón legendario frente a él. Era el dragón legendario, el dragón espíritu del mundo ilusorio. Este dragón legendario había usado la ley de la ilusión y la ley del mundo para alcanzar el gran Dao de un dios maestro. Aunque su habilidad de combate no podía clasificarse entre las mejores entre los dragones legendarios, él podía clasificarse entre los 10 mejores en términos de supervivencia. Además, debido a que al dragón espiritual del mundo ilusorio le gustaba recolectar las ilusiones en los corazones de todas las formas de vida en los innumerables mundos, era uno de los pocos dragones legendarios que estaban dispuestos a aparecer con frecuencia frente a las formas de vida en el mundo. Por lo tanto, tenía una muy buena relación con muchas razas. En cuanto al otro dragón legendario, su forma era muy extraña. Su cuerpo de dragón era en realidad un cuerpo de dragón de señal verde formado por dos señales, 0 y 1. Parecía bastante tecnológico. ¿Eso es un dragón divino digital Fermat? Zhou Zhou dijo con sorpresa. El nombre completo del dragón divino digital era el dios dragón de los valores numéricos y la información. Se decía que la otra parte era un favorito de las leyes de la tecnología y los dragones. Nació de las diferentes características de estas dos leyes. Al mismo tiempo, él también era el dios dragón guardián de todas las civilizaciones tecnológicas. Sin embargo, la mayoría de las veces, él no aparecía frente a formas de vida. En cambio, él deambulaba entre datos e información. Ocasionalmente, él se transformaba en formas de vida animadas, formas de vida de películas, muñecos tecnológicos, personajes no jugables de juegos, amigos en línea y otras cosas que otras personas no notaban. Inesperadamente, su territorio había atraído a la otra parte aquí. Eso no está bien. Zhou Zhou reaccionó de repente. Era normal que su territorio atrajera a la otra parte. Esto se debió a que después de reclutar al dios maestro Machina, Zero había controlado personalmente la tecnología de toda la capital divina del sol ardiente hasta la era de realidad virtual mixta con la que soñaba Zhou Zhou, que era la era de la civilización de datos. Este nivel de civilización tecnológica se consideraba una civilización de primer nivel incluso entre la raza Machina, aunque solo estuviera de 2 niveles del nivel más alto de civilización tecnológica. La era de la ascensión mecánica, voluntad suprema. En tales circunstancias, como dios dragón guardián de una civilización tecnológica, era demasiado normal que la otra parte acudiera a él. Al pensar en esto, Zhou Zhou convocó a los dos dragones legendarios frente a él. Cuando los dos dragones legendarios se transmitieron instantáneamente frente a Zhou Zhou y vieron a él, inmediatamente dijeron respetuosamente: «Soy el dragón espiritual del mundo ilusorio / dragón divino digital. Saludos, rey del pueblo, señor supremo de la reserva, su excelencia». Hola. Zhou Zhou les dijo a los dos dragones legendarios con una sonrisa. Luego, conversó con los dos dragones legendarios, principalmente con el dragón divino digital. Después de todo, el dragón divino digital era mucho más misterioso que la mayoría de los dragones legendarios. Además, él no tomaba la iniciativa de contactar a los dragones la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, a pesar de que Zhou Zhou tenía muchas herencias de linaje de dragones e incluso dragones legendarios, todavía no lo conocía muy bien. Al dragón espiritual del mundo ilusorio no le importó ver esta escena. Incluso conversó con el dragón divino digital. Entonces, Zhou Zhou y el dragón divino digital descubrieron que este dragón espiritual del mundo ilusorio era simplemente un parlanchín. Una vez que comenzaban a hablar sobre un tema, no paraban. Sin embargo, este tipo realmente sabía mucho y el contenido que decía era muy satisfactorio.
Justo cuando Zhou Zhou y el dragón divino digital estaban a punto de encontrar una excusa para no hablar, un maestro de nivel Dios voló sobre ellos. Era el maestro Machina Dios Zero. Zero, tú también estás aquí, dijo sorprendido el dragón espiritual del mundo ilusorio. Zero, dijo con calma el dragón divino digital. Saludos, su majestad. También está su excelencia el dragón espiritual del mundo de la ilusión y su excelencia el dragón divino digital. El maestro Machina Dios Zero saludó respetuosamente a Zhou Zhou antes de saludar al dragón espiritual del mundo de la ilusión y al dragón divino digital. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Zhou Zhou con curiosidad. Este tipo solía obsesionarse con la investigación y la creación de más tipos y formas de vida mecánicas de nivel superior. Incluso él rara vez lo veía. Sentí la presencia de un viejo amigo, así que vine a echar un vistazo. El dios maestro Machina explicó antes de mirar al dragón divino digital. Zhou Zhou se iluminó y resultó que el dios maestro Machina y el dragón divino digital eran buenos amigos. Eso es comprensible. Uno era el patriarca del clan mecánico que defendía la tecnología. En la miríada de mundos, ninguna otra civilización podía compararse con él en términos de desarrollo tecnológico. El otro era el guardián de la civilización tecnológica. Era normal que los dos tuvieran una relación cercana e incluso fueran amigos. Ustedes, vayan adelante. Zhou Zhou dijo apresuradamente. Luego, él miró al dragón espiritual del mundo ilusorio. Parece que tú también conoces a Zero. Vamos a charlar. Me gustaría eso, dijo felizmente el dragón espiritual del mundo ilusorio. Dios maestro Machina Zero. Dragón divino digital. Pronto, los tres se fueron. Zhou Zhou suspiró aliviado. Luego, fue a la montaña inmortal de la capital de Jade y gastó 1000 grados elementales de nivel deidad de nivel bajo para convocar a 100 venerados celestiales, soldados celestiales, generales celestiales y generales celestiales. Entre los soldados celestiales y venerados celestiales convocados, 99 de ellos eran soldados de grado avanzado de nivel épico. Los soldados restantes de las unidades capitales eran soldados de grado avanzado de nivel legendario. Además, todos eran generales celestiales y venerados celestiales. Justo en ese momento y chas, y un total de 2959 pilares de luz nomológicos se elevaron hacia el cielo desde la dirección del Palacio Sagrado de la Reencarnación. Cuando Zhou Zhou vio esto, una sonrisa apareció en su rostro. Este era el dios verdadero que se estaba preparando para abrirse paso ayer. Después de una noche, él finalmente había avanzado de un grado avanzado de dios verdadero a un grado elemental de dios maestro. Muy bien. Anteriormente, solo unos 1000 verdaderos dioses habían sido promovidos al nivel de dios maestro. Esta vez, aumentó directamente casi 3 veces, alcanzando el nivel de más de 2900 nuevos dioses maestros. Este tipo de récord fue suficiente para dejar una huella en la historia. Sin embargo, él también tuvo que agradecer al dios supremo de la llama de loto y al dios supremo del veneno de fuego ayer. Si no fuera por el hecho de que los maestros de estos dos territorios de guerra lideraron a los soldados del vacío definitivos de los dos territorios de guerra para atacar a ellos, lo que le permitió a ellos ahorrar mucho tiempo y obtener energía de promoción de ellos, él no habría podido promover tantos dioses verdaderos a dioses maestros en un día corto. Al mismo tiempo, los dioses de los innumerables mundos vieron naturalmente los casi 3000 rayos de luz de avance. Ellos se quedaron en silencio al ver esta escena. La última vez, más de 1000 dioses maestros subieron de nivel al mismo tiempo. Esta vez, más de 2900 dioses maestros fueron promovidos al mismo tiempo. Parecía una gran mejora, pero ya no era importante para ellos. Después de todo, no había diferencia entre más de 1000 maestros dioses recién avanzados y casi 3000 maestros dioses recién avanzados para ellos. Fue hasta tal punto que ellos admiraban a ellos. No creo que sea extraño que un dios supremo aparezca de repente en el reino del dios del sol en este momento. Jeje, tengo la misma sensación. No es extraño que nazca un dios supremo cuando hay casi 3000 dioses maestros. Piensas demasiado bien en el rey de la gente común. A pesar de que solo hay una gran brecha entre un dios maestro y un dios supremo, ¿no entiendes la diferencia? El dios supremo ya tiene todo un gran Dao nomológico que él creó él mismo. En el futuro, él puede incluso romper los límites del espíritu de Dios y convertirse en una existencia noble con voluntad suprema. Mientras tanto, el dios maestro acaba de dar un paso en el camino de la creación de leyes nomológicas. No creas que el rey de la gente común tiene tantos nuevos dios maestro, pero dar a luz a un dios supremo. Difícil.
Difícil. Difícil. Eso tiene sentido. Desde el desarrollo del Gran Cosmos Supremo hasta ahora, solo nos quedan más de 10,000 dioses supremos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que surgió la realeza del pueblo común? Incluso con la ayuda de la voluntad suprema, él no debería tener la base para dar a luz a un dios supremo. ¿No sabes que el señor real de la gente común ya tiene muchos dioses supremos en el campo de batalla del vacío definitivo? Hasta donde yo sé, esos adoradores del Dios Supremo fueron todos instigados por el rey de la gente común usando sus habilidades de ley especiales. Los dioses supremos que instigaron la incitación a la deserción y los dioses supremos que cultivaron sus propias fuerzas son completamente diferentes. Creo que, mierda, mira eso. Los dioses quedaron atónitos y miraron de inmediato. Entonces ellos quedaron atónitos. En el cielo estrellado aparecieron dos fenómenos completamente diferentes. Estos dos fenómenos eran tan enormes y deslumbrantes que incluso las dos estrellas supremas, la estrella solar y la gran estrella lunar, no pudieron ocultar su deslumbramiento. Uno de los fenómenos fue el de un general que dirigió a miles de tropas para atacar imprudentemente el campo de batalla y masacrar al enemigo. El otro fenómeno fue la escena de un dragón sagrado de color negro intenso en las profundidades del abismo, usando sus ojos rojos sangre para mirar codiciosamente a los innumerables mundos fuera del abismo. Estos dos fenómenos eran fenómenos extraños formados por las estrellas interconectadas del reino divino. Lo que más sorprendió a los espíritus divinos fue que las estrellas del reino divino que conectaban los dos grandes fenómenos no eran las estrellas del reino divino de los espíritus divinos ordinarios, ni tampoco eran las estrellas del reino divino del nivel Dios verdadero. En cambio, representaban las estrellas del reino divino del nivel Dios maestro. Cada fenómeno fue construido sorprendentemente a partir de miles de estrellas del reino divino de los reinos divinos de nivel Dios maestro. Todas las deidades, dioses verdaderos y dioses maestros que vieron esta escena se quedaron sin palabras. Después de un período de tiempo desconocido, un viejo dios espíritu de grado avanzado de nivel Dios maestro que había vivido durante 100.000 años dijo con dificultad. Con el reino divino de nivel Dios maestro como base, él forjó la constelación suprema de los cielos. Dos dioses principales se abrieron paso hacia las etapas divinas al mismo tiempo. Dioses supremos. Y ellos son todos del reino divino del sol ardiente. El reino del pueblo común ha dado a luz a dos dioses supremos que pertenecen a ellos y... silencio. Todos los espíritus divinos quedaron impactados por esta noticia y no sabían qué decir. Como el pináculo del camino de un espíritu divino, la dificultad del nacimiento de un Dios supremo era extremadamente alta. Esto se puede ver por el hecho de que había una gran cantidad de dioses maestros en todo el gran cosmos supremo, pero solo había 10,000 dioses supremos. Sin embargo, ¿cuánto tiempo había pasado desde que este rey de la gente común llegó al alto continente desde los innumerables mundos para convertirse en el señor de todas las razas y avanzó desde el señor de todas las razas hasta el cuarto ejército de reserva del señor supremo? Y más aún en menos de un año. En menos de un año, no solo el otro partido se convirtió en el cuarto ejército de reserva del señor supremo, sino que incluso nacieron dos dioses supremos, que se encontraban en la cima del reino del espíritu de Dios. Solo pensarlo hacía que ellos parecieran incomprensibles. ¿Cómo fue posible? ¿Cuándo nació tan fácilmente el Dios Supremo? Sin mencionar a los dioses supremos, no sería tan fácil dar a luz a un espíritu divino de grado elemental de nivel deidad de nivel bajo ordinario si fuera una facción de señores ordinaria. Los dioses sintieron que lo que estaba sucediendo ahora desafiaba su visión del mundo. Al mismo tiempo, Zhou Zhou observó el fenómeno del avance en el cielo, especialmente los dos fenómenos del Dios Supremo. Él no pudo evitar asentir con satisfacción. Él pudo decir de un vistazo que estos dos fenómenos supremos provenían de Baiyun y Nezario. No en vano él entregó las dos gotas de fuerza de voluntad y los legados de primer nivel a ellos. Ellos de hecho habían estado a la altura de sus expectativas y habían avanzado exitosamente hacia el Dios Supremo. Sin embargo, él también pensó en un problema. Dado que tanto Baiyun como Nezario habían avanzado al Dios Supremo de grado 1, tuvieron un fenómeno de avance tan impactante. ¿Y qué pasa con él mismo? Él también era un Dios Supremo de grado 1 que acababa de avanzar. ¿Por qué él no se dio cuenta de su fenómeno de avance? Justo cuando Zhou Zhou se sentía desconcertado, aparecieron líneas de texto frente a él. Notificación de voluntad suprema. El alcance de tu fenómeno de avance es demasiado grande. Si lo dejas pasar, podría causar un gran impacto.
Actualmente, hay enemigos ocultos del clan ilusionista en nuestro gran cosmos supremo. Si ellos se enteran de tu fenómeno de avance, estarás en peligro. Notificación de la voluntad suprema. El camino del clan de los ilusionistas es completamente diferente de nuestro camino de cultivo. Sus métodos son aún más extraños e impredecibles. Por tu seguridad, dispersé tu fenómeno de avance. Notificación de voluntad suprema. Es posible que no estés dispuesto. ¿Qué te parece esto? Para compensarte, si hay algún espíritu divino de grado avanzado de nivel Dios Maestro debajo de ti que quiera avanzar al nivel de Dios Supremo, puedo dejar que ellos sean bendecidos con providencia, aumentando la tasa de éxito de su avance en un 20%. Esta mejora solo dura 7 días. Cuídate bien después. Zhou Zhou se sorprendió gratamente inmediatamente después de leerlo. Naturalmente, el fenómeno del avance no era importante. Era algo superficial. No afectaba en absoluto a su avance ni a su potencial futuro. Él simplemente estaba anunciando a los dioses de los innumerables mundos que había avanzado hasta el Dios Supremo. Él no necesitaba este título. Para él lo más importante eran los beneficios reales. La tasa de éxito para convertirse en un Dios Supremo ha aumentado en un 20%. Esto es una gran mejora. Tengo que conseguir que alguien les recuerde a mis espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro que cuando llega el momento de abrirse paso, ellos tienen que hacerlo con resolución y sin dudar. Si pierdes el tiempo, no podrás recuperarlo. Zhou Zhou lo pensó y le contó a Zhou Manage sobre este asunto, pidiéndole a él que hiciera los arreglos. Zhou Manage expresó que él comprendía y resolvería personalmente este asunto. Él garantizó que más espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro aprovecharían esta oportunidad para avanzar sin problemas al nivel de Dios Supremo. Hablando de eso, esta vez, él esperó más de una hora antes de que el fenómeno del avance en el cielo estrellado se disipara gradualmente. 2961 pilares de luz nomológicos coloridos volaron desde el Palacio Sagrado de la Reencarnación y aterrizaron rápidamente alrededor de Zhou Zhou después de que los fenómenos de avance se disiparon. Eran los 2959 nuevos dioses maestros que acababan de avanzar. Y los 2 nuevos dioses supremos, Bai Yun y Nezario. Después de que ellos llegaron, ellos inmediatamente se inclinaron ante Zhou Zhou al unísono y dijeron respetuosamente: «Saludos, Su Majestad». «Gracias, Su Majestad, por otorgarnos esta herencia. Todos hemos avanzado con éxito para convertirnos en espíritus divinos de grado elemental de nivel Maestro Dios». Después de que ellos terminaron de hablar, Bai Yun y Nezario también dijeron con respeto y agradecimiento: «Saludos, Su Majestad Maestro». Bai Yun Nezario ha avanzado con éxito al nivel de Dios Supremo de grado 1. Como era de esperar, no decepcionaste a este emperador. Zhou Fig sonrió y asintió. Luego, dijo: «Como de costumbre, realizaré una ceremonia de ascenso para todos ustedes esta noche». Además, este emperador, Bai Yun y Nezario también han avanzado con éxito al grado 1 de Dios Supremo hoy. Realizamos todas las ceremonias de ascenso juntas para ahorrar tiempo. Esto nos permitió ahorrar tiempo y recursos. Sin embargo, este emperador estará a cargo de esta ceremonia de ascenso. Ustedes serán el contraste. No estarán renuentes, ¿verdad? Zhou Zhou sonrió mientras él miraba a los recién ascendidos dioses maestros que lo rodeaban, Bai Yun y Nezario. Estos nuevos maestros de nivel Dios avanzado, Bai Yun y Nezario, se quedaron atónitos por un momento cuando escucharon esto. Luego, muchos espíritus divinos revelaron expresiones extáticas. Sí, lo hacemos. Por supuesto que nos gustaría. Sin mencionar que soy un contraste, incluso si no quieres que realice la ceremonia de promoción y solo me dejes participar, estoy dispuesto. Y para entonces, los espíritus divinos también habían recobrado el sentido y estaban llenos de alegría. Esta era una ceremonia de promoción que podía celebrarse con Su Majestad. Era casi equivalente a que su ídolo se casara. Entonces, ellos se dieron cuenta de que los fans también estaban invitados y serían participantes importantes en la boda. ¿Qué clase de gloria era esta? Sería extraño que ellos no estuvieran dispuestos. Si se supiera, sería una historia familiar de gloria. Cuando los demás espíritus divinos oyeron esto, sintieron envidia y celos. Al mismo tiempo, se odiaron a sí mismos por no poder avanzar para convertirse en un Dios Supremo de grado 1. De lo contrario, habrían podido participar. Bueno. Entonces hagámoslo. Al ver que ellos no tenían objeciones e incluso estaban muy felices, Zhou Zhou sonrió y asintió.
Luego, él conversó con los espíritus divinos recién promovidos por un tiempo antes de recompensar a cada maestro Dios Tier con un conjunto de artefactos divinos de grado elemental de maestro Dios Tier que se adaptaban a ellos. En cuanto a Bai Yun y Nezario, Zhou Zhou les dio generosamente a ellos un conjunto de artefactos divinos del Dios Supremo de grado 1 que eran compatibles con su camino nomológico. Luego, él hizo que ellos buscaran a Zheng Xuanqi para cobrar sus trabajos y salarios de adoración del Espíritu de Dios. Después de que se fueron, Zhou Fig calculó la fuerza de su ejército de combate principal. Incluidos los 4.000 nuevos reclutas de hoy de las unidades capitales, 66.666.600 dragones de sangre pura, 100 soldados celestiales de las unidades capitales, 2.959 nuevos dioses maestros y 2 nuevos dioses supremos. Las tropas bajo el mando de ella habían alcanzado una unidad y 455 unidades capitales con 823.000 millones, 372 millones, 313.000, 271 soldados, 813 millones, 481.000, 811 espíritus divinos, 1.000 millones, 843 millones, 58.000, 325 millones de dioses verdaderos, 47.616 dioses maestros y 33 dioses supremos. En ese momento, una sonrisa apareció en el rostro de Zhou Zhou. Por fin había un ejército de la unidad Gai. Este tipo de fuerza militar podría considerarse la columna vertebral de las fuerzas del Dios Supremo. Con la fuerza militar de esta unidad Gai, él no tendría miedo de ellos incluso si él se enfrentara a las principales fuerzas supremas en los innumerables mundos. Zhou Zhou conversó con Bai Yi y ellos por un rato antes de dejar que ellos regresaran a sus tareas. Bai Yun también regresó al reino místico del vacío celestial del campo de batalla del vacío definitivo y llegó frente a Zhou Fig. Saludos, su majestad, dijo respetuosamente Bai Yun. ¿Te has convertido con éxito en un dios supremo? No está mal. Zhou Fig la miró y dijo con una sonrisa. No tendré la cara para encontrarme con su majestad nuevamente si todavía no puedo convertirme en un dios supremo con los tesoros que su majestad me dio. Bai Yun sonrió amargamente. No puedes decir eso. Si no fueras lo suficientemente sobresaliente y no tuvieras suficientes calificaciones y logros militares, mi cuerpo principal no te habría otorgado casualmente tal tesoro. Zhou Fig negó con la cabeza. Eso es cierto. El cuerpo principal le había dado a Bai Yun un tesoro del nivel de la fuente de la voluntad. La razón principal era que Bai Yun merecía esta recompensa, aunque esto se debía en parte a que Bai Yun lo había seguido durante mucho tiempo y era su general de mayor confianza. Él nunca había ocultado el hecho de que Su había recompensado a Bai Yun con la fuente de su voluntad. Sin embargo, cuando los otros generales se enteraron, sintieron que era natural y nunca sintieron que hubiera nada malo en ello. Era obvio cuánto aprobaban los generales a Bai Yun. Él no dijo mucho y cambió de tema. Ve a reunir al ejército. Hay un total de 8 reinos místicos del vacío en los territorios de la guerra de la llama del loto y los territorios de la guerra del veneno del fuego. Este emperador pretende conquistarlos a todos en un día. Que los soldados se preparen para nuevas batallas. Tenemos suficientes suministros de guerra. Sí, su gracia, dijo Bai Yun con calma. La expresión de Zhou Fig era tranquila. Los 2 dioses no pensaban que los 8 reinos místicos del vacío fueran difíciles. Como mucho, les llevaría algo de tiempo. Si fueran ellos de hace 2 días, ellos probablemente pensarían que esta era una misión difícil. Sin embargo, en los últimos 2 días, la fuerza de Zhou Fig había aumentado exponencialmente a través de la incitación a la defección del Hijo del Destino. Sin mencionar los espíritus divinos ordinarios, los dioses verdaderos y los dioses maestros. Él tenía un total de 31 subordinados de los dioses supremos solamente. Los 2 dioses supremos restantes eran el dios supremo de la muerte, Thanatos, y el dragón sagrado abisal, Nezario. Ellos se quedaron en el Alto Continente como combatientes de nivel dios supremo en el campamento base del Alto Continente. Ellos eran responsables de proteger la retaguardia y brindar apoyo a las necesidades de los combatientes superiores. Fue precisamente porque Zhou Fig tenía 31 dioses supremos y decenas de miles de millones de espíritus divinos a su lado que él sintió que conquistar 8 reinos místicos del vacío en un día no sería un problema. Bai Yun fue a prepararse. Un momento después, cuando el ejército estuvo listo, ellos volaron fuera del reino místico del vacío celestial y vieron al Señor de los 10.000 males y a su ejército esperando afuera. El Señor de los 10.000 males parecía bastante animado.
Al principio, Zhou Fig no sabía qué estaba pasando. Fue solo cuando él vio a los 17 dioses supremos detrás del señor de los 10.000 males que él volvió a sus sentidos. Los subordinados de los 17 dioses supremos. Esto podía ciertamente hacer que un espíritu dios se llenara de confianza, aun cuando todavía era un poco inferior a él. En ese momento, el señor de los 10.000 males ya había volado a su lado. Él sonrió y dijo: «Vamos, hermano». ¿Eh? El señor de los 10.000 males miró a los 31 dioses supremos que observaban en silencio detrás de Zhou Fig y de repente se quedó en silencio. «¿Qué pasa, hermano señor demonio?». Zhou Fig contuvo su risa y preguntó. El señor de los 10.000 males miró a Zhou Fig con una expresión complicada. Había pasado poco tiempo, pero la otra parte realmente lo había superado en todos los aspectos, ya sea en términos de fuerza personal o de subordinados. No es de extrañar que la otra parte haya hecho que la voluntad suprema anuncie personalmente el final del evento del señor de todas las razas y le haya conferido el título de cuarto ejército de reserva del señor supremo en menos de un año después de llegar al alto continente. En el pasado, el señor de los 10.000 males todavía sentía que era muy incomprensible. Al final, él solo podía atribuirlo a que la voluntad suprema tenía sus propios arreglos y pensamientos. Sin embargo, ahora que él vio que la otra parte tenía 31 dioses supremos desde cero y su fuerza de combate también había aumentado al reino de la voluntad suprema cuasi, él de repente entendió cómo se sintió la voluntad suprema cuando anunció el fin del señor de todas las razas. Con su velocidad de crecimiento, ¿quién podría todavía luchar por la supremacía con él? ¿No era eso puramente buscar un golpe? Por ejemplo, ahora, él sintió que él había sufrido un golpe profundo. Estoy bien. El señor de los 10.000 males forzó una sonrisa y dijo: «Vayamos al reino místico del vacío. El itinerario de hoy es bastante denso. No perdamos el tiempo». Bueno. Zhou Fig sonrió y asintió sin decir nada más. Justo cuando ellos se preparaba para dirigirse al reino místico del vacío más cercano a ellos y de repente, Zhou Fig y el señor de los 10.000 males miraron a la distancia casi al mismo tiempo. De repente, un ejército voló desde lejos. Todos a cubierta. El comandante de la legión del ejército del espíritu maligno definitivo bajo el mando del señor de los 10.000 males y Bai Yun bajo el mando de Zhou Fig dieron inmediatamente la orden. Al segundo siguiente, los casi 100.000 millones de espíritus divinos de los dos ejércitos estaban casi preparados para la batalla al mismo tiempo. Observaron la repentina llegada del ejército a la distancia con miradas extremadamente peligrosas. Y la otra parte pareció notar sus acciones. Pronto, se escuchó una risa fuerte. Malentendido, malentendido. Estamos del mismo lado. Estamos aquí para ayudar. Después de decir eso y el que habló ya había llegado antes que ellos. No era otro que el dios supremo de la facción Crimson Overlord, Becky. Detrás de él había 10.000 millones de tropas escarlatas, 100.000 dioses verdaderos, 10.000 dioses maestros y 10 dioses supremos escarlatas. ¿En realidad es él? Eso es extraño. A este tipo normalmente no le importa la facción de la voluntad suprema. ¿Por qué está él aquí hoy? El señor de los 10.000 males quedó desconcertado y envió una transmisión de voz a Zhou Fig. Quien se muestra inexplicablemente solícito esconde malas intenciones. Tengamos cuidado. Zhou Fig transmitió su voz. El señor de los 10.000 males asintió. ¿No nos culparás por aparecer sin invitación? Becky dijo con una sonrisa. Sus palabras sonaron un poco extrañas aunque él las dijo con una sonrisa. Zhou Fig y Lord of Tentousan Devils se miraron. Lo haré, dijo Zhou Fig. Becky. El ejército del señor Carmesí se quedó sin palabras. Señor de los 10.000 males. En ese momento, el señor de los 10.000 males miró la expresión normal de Zhou Fig y de repente sintió que su hermano era simplemente una montaña a la que él admiraba. ¿Así son los jóvenes de hoy en día? Me encanta. Él miró la expresión estupefacta de Becky y no pudo evitar sentirse muy feliz. Cuando resistía el ataque de la Ultimate Void Race, este tipo había estado permaneciendo en reclusión y protegiendo su planeta a base de sangre suprema todos los días. Esto dio lugar a que él enfrentara solo el ataque de la Ultimate Void Race. Si la caída de los territorios de guerra del campo de batalla del vacío definitivo tuviera que dividirse, entonces el señor de los 10.000 males asumiría como máximo el 30% de la culpa. Y Becky, que se había estado escondiendo detrás del campo de batalla y no hizo nada, definitivamente recibiría el 70% de la culpa. Por lo tanto, el señor de los 10.000 males estaba extremadamente feliz al ver la expresión derrotada de la otra parte.
En ese momento, Becky también volvió a sus sentidos. Su expresión se oscureció de inmediato mientras miraba ferozmente a Zofield. ¿Cómo te atreves? ¿De verdad vas a culparme? ¿Estás sordo? ¿No me escuchas? Preguntó Zofield. Eso es grosero. Becky estaba tan enojada que su sangre brotó, haciendo que su rostro, ya rojo sangre, se viera tan rojo que se volvió morado oscuro. Zofield resopló con desdén. Un grupo de cobardes que se negaron a luchar. Él nos molestó en hablarles amablemente a ellos. Además, él no pensó que hubiera nada malo en sus palabras. Estos tipos ni siquiera tenían una invitación y simplemente trajeron sus tropas a la puerta. Los que lo sabían pensarían que estaban allí para luchar juntos. Los que no lo sabían pensarían que estaban allí para luchar. Por eso él no tenía un buen tono. En ese momento, el señor de los 10.000 males envió una transmisión de voz. Hermano rey de la gente común, sé que no estás contento, pero yo estoy aún más descontento. Sin embargo, la otra parte sigue siendo un subordinado del Señor Supremo Carmesí, y Becky es una de las 4 sucesoras designadas por el Señor Supremo Carmesí. Deja que él se vaya primero por el bien del Señor Supremo Carmesí. No tienes que decir nada. Le preguntaré a él por qué él vino de repente. Zofield transmitió su voz. El desahogo fue solo desahogo. Él todavía tenía clara la situación general. El señor de los 10.000 males tosió levemente y dijo después de que él obtuvo la aprobación de Zofield. Becky, has estado protegiendo tu planeta base durante incontables años y no has salido de tu reclusión. ¿Por qué viniste de repente a vernos hoy? Becky resopló con frialdad. Él no quería responder, pero por su propio gol, él levantó su cabeza y dijo con arrogancia. Vimos que habías estado luchando contra el ejército de la Ultimate Void Race y teníamos miedo de que estuvieras solo e indefenso, por eso vinimos especialmente a ayudarte. No esperaba que fueras tan desagradecido. Pídeme disculpas. Puede que hasta cambie de opinión. La expresión del señor de los 10.000 males se volvió extraña. ¿Serán tan amables estos chicos? Idiota, ven si quieres. Zofield, cuya fuerza había aumentado enormemente, no le dio a la otra parte ninguna cara en comparación con el señor de los 10.000 males. Cuando el señor de los 10.000 males más necesitaba la ayuda de la otra parte, esta no acudió. Ahora que el señor de los 10.000 males tenía a él viniendo, ellos vinieron cuando ganaron consecutivamente en el campo de batalla del vacío definitivo y obtuvieron resultados fructíferos. Incluso un tonto podría ver las intenciones de la otra parte. ¿No querían ellos simplemente aprovechar el hecho de que ellos estaban en el centro de atención y unirse para obtener algunos beneficios? Ellos incluso inventaron una razón altisonante. Hipócrita y repugnante. Ir. Hermano señor demonio. No tenemos por qué preocuparnos por ellos. Solo tenemos que hacer nuestras propias cosas. Zofield dijo con calma. Luego, él le pidió a Baiyun que liderara al ejército para abordar un acorazado cósmico de nivel Dios Supremo. Ellos los encontraron en los almacenes de la ciudad principal de Lotus Flame y de Fire Poison City. Había un total de 4 barcos, y ellos eran perfectos para que los usaran. Había que decir que la velocidad de un acorazado cósmico de nivel Dios Supremo era mucho más rápida que la velocidad de la nave nodriza eterna de grado avanzado de nivel Dios Maestro. Con estas 4 naves de guerra cósmicas, ellos viajaron mucho más rápido en el campo de batalla del vacío definitivo que antes. El señor de los 10.000 males dudó por un momento, pero al final, él todavía se preparó para irse con Zofield. Él ya ni siquiera se molestaba con Becky. La ira de Becky aumentó al ver que él había sido ignorado. Él deseaba poder destrozar a Zofield y al señor de los 10.000 males en el acto, pero su racionalidad restante le dijo que no lo hiciera. De lo contrario, sería muy difícil para él explicárselo a Lord Crimson Overlord. Él respiró profundamente y reunió al ejército detrás de él para seguirlo. Él tomó su decisión. Más tarde, cuando comienza la guerra entre ellos, él debe instruir a los espíritus divinos bajo él para que hagan todo lo posible por relajarse. No importaba si fingían mal. Era suficiente para disgustar a estos 2 tipos. ¿Y qué pasa si ellos continúan fingiendo? ¿Qué puedes hacerme? Él podía decir que la fuerza de la otra parte, especialmente en términos de la cantidad de dioses supremos, era mucho más fuerte que él. Él no creía que la otra parte se atrevería a correr el riesgo de enojar al señor Carmesí y atacar a él, el 4º ejército de reserva. Sin embargo, una voz fría de repente sonó poco después de que ellos lo siguieran. Era la voz de Zofield. Nos dirigiremos al reino místico del vacío y completaremos la misión de suprimir el reino místico del vacío.
Esta es una operación colectiva entre el Señor de los 10.000 males y yo, sin incluirte a ti, Dios Supremo de la Sangre. Si quieres ayudarnos, puedes llevar a tus tropas a una cruzada contra las ciudades principales de las otras razas del vacío definitivo u otros reinos místicos del vacío sin dueño. Eso también nos ayuda. Pero si continúas siguiéndonos y no causas problemas a mitad de camino, está bien. Si causas problemas cuando estemos en una cruzada contra el reino místico del vacío, no me culpes por ser grosero. TSK, ¿a quién intentas asustar? ¿Acaso crecí con miedo? Becky se burló e ignoró por completo la advertencia de Zoufig mientras él continuaba siguiéndolos. Zoufig y Lord of Tentou-san Devils, quienes estaban sentados en el dios dragón de toda la vida y se preparaban para llevar a Lord of Tentou-san Devils a través del vacío definitivo al primer reino místico del vacío, vieron esta escena. El señor de los 10.000 males frunció el ceño y dijo con disgusto. No esperaba que este Dios supremo de sangre siguiera siendo tan desvergonzado como antes. Ya le hemos dado esa advertencia, pero él todavía tiene el descaro de seguirnos. No hay necesidad de pensar demasiado. Puedo suponer que ellos deben haber venido a aprovecharse de nosotros. Hermano rey del pueblo común, ¿qué piensas? El señor de los 10.000 males miró la pelea de Zhou. Sin embargo, él se dio cuenta de que algo andaba mal con Zoufig. Zoufig limpió la espada divina Xuan Xuan en su mano con calma y en silencio. Él tampoco respondió a su pregunta. Cuando el señor de los 10.000 males vio esta escena, su cuerpo divino tembló inexplicablemente. De repente él tuvo un mal presentimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, él esperaba con ansias que su premonición se hiciera realidad. Él miró al Dios Supremo de la Sangre y al ejército detrás de él que lo seguían de cerca y murmuró, podrías haber provocado a cualquiera, pero has elegido provocar a mi hermano rey del pueblo común. ¿Sabes lo que significa cuando un ternero recién nacido no le tiene miedo a un tigre? Él es joven y enérgico. Él puede destrozarte y en el camino hacia el reino místico del vacío, Zhou Martial también llevó a Nezario, Thanatos y 10,000 espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro al mar del caos. Ellos encontraron rápidamente a los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo, un total de 75 demonios divinos caóticos además de los 4 demonios divinos caóticos. Zhou Martial asintió con satisfacción cuando él vio esto. Luego, él voló frente a ellos con los espíritus divinos. Saludos, Su Majestad. Saludos, Señor Supremo Dios de la Muerte, Señor Dragón Sagrado Abisal. Los 4 demonios divinos caóticos, espacio, viento ancestral y sombra espiritual, dijeron inmediatamente respetuosamente cuando ellos vieron a Zhou Martial y ellos. Zhou Martial asintió y conversó brevemente con ellos antes de darle al demonio divino caótico del espacio-tiempo un total de 300 artefactos divinos de nivel Dios Maestro. Luego, él eliminó a los 75 demonios divinos caóticos con un solo golpe de palma. Él obtuvo un total de 336 tesoros divinos del caos después de extraer los botines. Luego, ellos fueron a las ruinas del caos de la muerte y obtuvieron otras 170 unidades de tesoros divinos del caos. Después de obtener todos los tesoros divinos del caos que se podían obtener hoy, él miró las 1224 unidades de tesoros divinos del caos en la bóveda del tesoro número 1 y sonrió. No solo había reunido los tesoros divinos del caos para el territorio mejorado, sino que también había 224 unidades adicionales. Esta eficiencia no estuvo mal. Zhou Martial informó directamente a Zhou Zhou, quien estaba cultivando en el Palacio Sagrado de la Reencarnación, que dejara que él estuviera a cargo del avance del territorio. En cuanto a él dirigió a su maestro de nivel Dios y Dioses Supremos directamente a Zhou Win. Junto con el ejército del Reino Divino del Sol Ardiente liderado por Zhou Win y él, continuaron conquistando las otras facciones de Lore en el Alto Continente. Actualmente, casi una quinta parte de todo el Alto Continente había sido ocupada por el Reino Divino del Sol Ardiente, que estaba constantemente expandiendo su territorio. Solo en términos de territorio, el Reino Divino del Sol Ardiente ya era la facción número 1 de señores del Reino Divino en todo el Alto Continente. Ninguna otra podía compararse. Casi todos los reinos de los señores en todo el Alto Continente podían decir que la ambición del rey de la gente común definitivamente no se limitaba a esto. Él quería conquistar todo el Alto Continente y unificarlo, convirtiéndose en el D1 absoluto del Alto Continente. Al principio, algunos espíritus divinos habían dicho que el comportamiento de Zhou Zhou no era bueno. La razón era que el continente supremo era el núcleo absoluto de todo el gran cosmos supremo.
Era el hogar común de todas las razas. Si el reino divino del sol ardiente quería monopolizar todo el continente supremo, iría en contra de la voluntad de todas las razas y de la voluntad suprema de establecer el alto continente. Sin embargo, a Zhou Zhou no le importaban en absoluto sus pensamientos. En cambio, él continuó su camino de conquista y expansión. Cuando algunos espíritus divinos vieron esto, salieron a detenerlo. Estos espíritus divinos que querían detener la expansión del reino divino del sol ardiente incluso formaron una organización llamada Alianza de las Miríadas de Razas del Alto Continente. Sin embargo, después de experimentar algunas batallas con el reino divino del sol ardiente, esta organización fue rápidamente derrotada por el ejército del reino divino del sol ardiente con absoluta superioridad en fuerza y poder militar. Podría decirse que el proceso colapsó de un solo golpe. Solo entonces las facciones de los señores del Alto Continente se dieron cuenta verdaderamente de la aterradora fuerza del reino divino del sol ardiente. Ante el ataque del reino divino del sol ardiente, se podría decir que ellos no tienen poder para resistir. Incluso aquellos señores del reino divino no fueron la excepción. La fuerza del reino divino del sol ardiente bajo el mando de la realeza del pueblo común, que había crecido hasta convertirse en el cuarto ejército de reserva del Señor Supremo, estaba lejos de lo que ellos podían soportar. Estas facciones de Lord también habían buscado la ayuda de las facciones de nivel Dios Supremo en el Alto Continente, solicitando a ellos que detuvieran la expansión sin restricciones del reino divino del sol ardiente. Sin embargo, ante la petición de ellos, estas fuerzas supremas de nivel Dios no tenían intención alguna de aceptar. Todos ellos la rechazaron. Solo entonces ellos se dieron cuenta de algo. Las fuerzas supremas del nivel Dios en el continente supremo rechazaron su solicitud. Las fuerzas supremas del nivel voluntad e incluso este ser divino no dijeron nada para detenerlos. ¿Qué significa eso? Esto significaba que todas las facciones principales estaban de acuerdo tácitamente con la expansión del reino del pueblo común. En otras palabras, ellos ya habían acordado tácitamente que el reino del pueblo común podía ocupar el Alto Continente. Desde que se enteraron de este asunto, las facciones del Señor del Reino Divino en el Alto Continente ya no buscaron ayuda de forasteros. Solo buscaron compañeros en los altos continentes con los que pudieran trabajar para resistir la conquista y expansión del reino divino del sol ardiente. Sin embargo, el reino divino del sol ardiente era demasiado poderoso. ¿Cómo podrían ellos lidiar con él uniendo fuerzas a toda prisa? Como resultado, la expansión del reino divino del sol ardiente en el alto continente nunca había encontrado demasiados obstáculos. En cuanto a Zhou Zhou, él sabía desde hacía mucho tiempo que el continente supremo era el territorio exclusivo dejado para él, el cuarto ejército de reserva del Señor Supremo. Después de todo, el Señor de los 10.000 males tenía el campo de batalla del vacío definitivo. El Señor del Dharma de la primavera y el otoño tenía el río del tiempo. El Dios Rey Castigo Celestial tenía la tierra del anochecer. Se podría decir que estos tres territorios del ejército de reserva del alto continente son cada uno más de primera categoría que el otro. Naturalmente, cuando se trataba de él, ellos no podían ser peores. Por lo tanto, después de mucha consideración, la voluntad suprema se hizo cargo del alto continente. Esto fue lo que Zhou Zhou aprendió cuando él le hizo una pregunta a la voluntad suprema. Si no fuera por el hecho de que la voluntad suprema también tenía la intención de entrenarse a él mismo y también quería que la propiedad del alto continente fuera más convincente, él habría dejado que Zhou Zhou conquistara las facciones del señor en el alto continente una por una hasta que él conquistó por completo todo él y se convirtió en el rey indiscutible del alto continente. De lo contrario, él podría haber dado la orden y entregar directamente el alto continente a Zhou Zhou mismo. Naturalmente estos señores no sabían nada de esto. Ellos pensaban que estaban resistiendo la invasión ilimitada del malvado reino divino del sol ardiente. No tenían idea de que su destino había sido decidido hace mucho tiempo por la voluntad suprema. Al otro lado, en el Palacio Sagrado de la Reencarnación, la capital divina del sol ardiente. En el Palacio Sagrado de la Reencarnación. En ese momento, Zhou Zhou estaba cultivándose en el mundo del tiempo. Él acababa de abrirse paso para convertirse en un dios supremo de grado 1 y necesitaba estabilizar su cultivo. Los espíritus divinos en su nivel ya no necesitaban meditar y refinar el poder divino para estabilizar su cultivo. Él necesitaba estabilizar su fuerza de voluntad después de su avance. Afortunadamente, Zhou Zhou tenía los dos tesoros supremos, el corazón premier y la sagrada escritura del corazón. Su voluntad había alcanzado hacía tiempo el reino de transformación divina de la voluntad de la etapa intermedia.
Él no estaba lejos del reino de transformación divina de la voluntad de la etapa avanzada. Por lo tanto, él solo pasó alrededor de un año en el mundo del tiempo para estabilizar completamente su cultivo del Dios Supremo de grado 1. Él abrió lentamente sus ojos. Entonces, él recibió un mensaje de Zhou Martial. ¿Has recogido los tesoros divinos del caos? Mucho antes de lo que pensaba, una sonrisa apareció en el rostro de Zhou Zhou. Después de esto, su cuerpo divino desapareció en el acto. En el cielo sobre la capital divina del sol ardiente. La figura de Zhou Zhou apareció de la nada. Él miró hacia la capital divina del sol ardiente que se estaba volviendo cada vez más majestuosa y vasta. Él se sintió un poco emocionado, pero él se concentró instantáneamente en lo que él quería hacer.